Administrativando, el blog de Antonio Benítez Hostos. El inicio de un expediente sancionador siempre sienta como un buen jarro de agua fría, de helada podría llegar a decirse. Desde ese momento, el presunto responsable de la infracción sabe que la espada de Damocles pende sobre su cabeza. Los expedientes sancionadores son, por decirlo de alguna manera, en nuestra práctica, el pan nuestro de cada día. Los hay de todos los colores, como quien diría, en materia medioambiental, sanitaria, urbanística, de mercado de valores, de seguridad privada, transporte, aguas. La lista es prácticamente infinita. Por eso en el vídeo de hoy nos hemos propuesto ofrecer algunas de las principales claves para defender un expediente sancionador, sea del tipo que sea. Pero antes de adentrarnos en esta tarea, conviene detenernos un segundo y plantearnos de forma muy breve la siguiente pregunta. ¿Qué es realmente un expediente sancionador? ¿Qué ha de entenderse por un procedimiento sancionador? En esencia, y por tratar de resumirlo, un expediente sancionador constituye una serie de actos concatenados a través de los cuales la Administración trata de llegar a la convicción sobre si debe o no debe sancionar a alguien. En Román Paladino es el proceso a través del cual la Administración decide si sancionar o no a alguien. Sentado lo anterior, ya podemos ver cuáles son las claves para defender cualquier expediente sancionador, claves sobre las que cualquier abogado habrá de extremar su atención y afinar todos sus sentidos para rebatir el argumentario de la Administración y, en último término, llevarse el ansiado gato al agua. Sobre el terreno podríamos decir que todo expediente sancionador, o al menos con carácter general, se construye en líneas generales sobre 4 vértices o premisas fundamentales. La primera, que la infracción que se pretende sancionar no ha prescrito, que el expediente no ha caducado o no caducará durante su tramitación, que la conducta supuestamente infractora coincide al 100% con la conducta que prohíbe o que proscribe nuestro ordenamiento jurídico. Y cuarto, que la infracción cometida está probada, es decir, que la Administración dispone de pruebas suficientes sobre su comisión. Luego, si estos son los 4 vértices sobre los que en esencia reposa todo expediente sancionador, va de suyo que cualquier defensa ha de ir encaminada a combatir, o al menos tratar de combatir, estos 4 vértices, todos y cada uno de ellos, sin excepción. La cuestión es, desde luego, cómo, cosa que pasamos a ver a continuación. La prescripción, mucho se ha escrito sobre ella. En esencia, supone la extinción de la responsabilidad administrativa. Como diría un autor muy apreciado por nosotros y al que seguimos muy estrechamente, la prescripción es la muerte de la acción sancionadora, es literalmente su fin. Una vez apreciada, la infracción se convierte, por decirlo de alguna manera, en imperseguible. Por eso, este punto es primordial en la defensa de cualquier expediente sancionador. Para abordarlo, lo primero que lógicamente ha de saberse es cuál es ese plazo de prescripción. Este generalmente aparece contemplado en el régimen sancionador de cada ley específica y, en defecto de este, habremos de remitirnos al artículo 30 de la Ley 40/2015, según el cual las infracciones muy graves prescriben a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses. Conocido, por tanto, el plazo de prescripción, cabe plantearse cómo ha de computarse. La respuesta es muy sencilla y nos la ofrece el propio artículo 30.2 de la Ley 40/2015 que citábamos con anterioridad, que señala que el plazo para la prescripción, para el cómputo de la prescripción, ha de contarse, salvo en aquellas infracciones de carácter continuado, desde el día en el que la infracción fue cometida. Así, por poner un ejemplo, si hoy, día 13 de julio, me salto un semáforo en fase rojo y tal conducta puede ser constitutiva de una infracción, por seguir con el ejemplo, grave, con un plazo de prescripción, ateniéndonos a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 2 años, el plazo comenzará a contar hoy, por ser el día en el que he cometido la infracción, y se extenderá durante 2 años, hasta
el 13 de julio de 2022. Llegada esta fecha, sin haberse iniciado el correspondiente expediente sancionador, mi responsabilidad habrá decaído y la infracción será totalmente irreprochable. Visto el primer punto, el siguiente es la caducidad. La caducidad, a diferencia de la prescripción, no supone la extinción de la responsabilidad administrativa, es la terminación del procedimiento. Por decirlo gráficamente, la caducidad entraña el archivo del expediente por haberse agotado el plazo de que dispone la Administración o de que disponía para tramitar el correspondiente procedimiento sancionador. Por eso es la segunda cuestión de relevancia a la hora de defender un procedimiento sancionador. Ahora bien, para tener bajo control este aspecto, lo primero que debemos de hacer, como ocurre con la prescripción, es saber cuál es el plazo de caducidad. Si son 6 meses, 12 meses, 9 meses, lo que sea. Y una vez determinado cuál es el plazo de caducidad, lo que ha de tenerse especialmente en cuenta es que el plazo se inicia, y ojo aquí, el momento en el que la Administración acuerda el inicio del expediente sancionador y finaliza en el momento en el que se le notifica al interesado la resolución sancionadora. De esta forma, si entre una fecha, la de la adopción del acuerdo de inicio, y la otra, la de notificación de la resolución sancionadora, transcurre el plazo de caducidad, el expediente ha caducado y, por tanto, habrá de archivarse. Por seguir con el anterior ejemplo, ocurriría lo siguiente. Pongamos que como consecuencia de haberme saltado ese semáforo en fase rojo, ese día 13 de julio, el día 20 de julio, la Administración inicia el correspondiente procedimiento sancionador. Y pongamos, por seguir con el ejemplo, que dispone de un plazo de caducidad de 6 meses. En estas circunstancias, la Administración dispondría hasta el 20 de enero de 2021 para tramitar el correspondiente procedimiento sancionador. Y si antes de esa fecha yo no recibo la notificación de la resolución sancionadora, el expediente habrá caducado y, por tanto, habrá de archivarse o, en su caso, ya en fase de recurso o posterior contencioso administrativo, de anularse la resolución sancionadora y, en consecuencia, de revocarse. El siguiente punto a analizar en todo procedimiento sancionador es la tipicidad. Grosso modo, la tipicidad exige que la conducta supuestamente infractora se adecue y coincida al 100% con la conducta que prohíbe el ordenamiento. Es decir, que exista una plena identidad entre la conducta desplegada y la conducta prohibida. Sin tipicidad, realmente la infracción es irreprochable, porque piénsese que al final no se puede sancionar aquello que no está tipificado. De ahí que el afán con el que debe analizarse también este elemento, pues la más mínima fisura en el elemento de tipicidad podría entrañar la improcedencia de la sanción. En este impasse, desde luego, la casuística es totalmente inmensa, como podréis imaginar. De todas formas, con carácter general, lo recomendable habitualmente es estudiar concienzudamente el tipo infractor, el tipo que regula la norma que se considere infringida, descomponerlo y contrastarlo con la conducta realmente desplegada. Si hay una coincidencia plena, concurre el elemento de tipicidad. Si, por el contrario, como suele ocurrir, no hay esa plena coincidencia, podría entablarse el argumento de la falta de tipicidad y, por lo tanto, este argumento bien trabajado podría conllevar a la ineludible anulación de la resolución o el archivo del expediente sancionador. Finalmente, el último vértice a atacar, sin perjuicio de las especialidades que pueda presentar cada expediente individualmente considerado, en temas de principio de non bis in idem, de proporcionalidad de la sanción a imponer y demás, lo esencial es analizar la prueba. Hay que tener en cuenta que la Administración, para sancionar, tiene que llegar a la convicción de que realmente se ha llegado a cometer esa infracción y para ello realmente precisa de una prueba cierta y directa, no meramente indiciaria. No puede llegar a esa convicción a través de una mera entelequia.
tiene que analizar las pruebas y el análisis de esas pruebas es lo que ha de determinar que la Administración sancione o no lo haga. En esto, sin una prueba realmente suficiente, el expediente se convierte, al menos para la parte de la Administración, en un absoluto fracaso. Por eso, la importancia de analizar con el mismo rigor con el que ha de analizarse la prescripción, la caducidad o la tipicidad, el elemento probatorio. Y es que de este análisis, y en especial de la fragilidad o de la inconsistencia de la prueba aportada por la Administración, se puede conseguir igualmente una fulgurante victoria para el interesado. En suma, si bien es cierto que todo expediente sancionador supone un buen jarro de agua fría para el interesado, una buena defensa centrada sobre esos 4 vértices esenciales que apuntábamos con anterioridad y ligada con la defensa de cualquier otro punto adicional que pueda revelarse a raíz del estudio de ese expediente sancionador, podrá atemperar considerablemente ese jarro de agua fría hasta el punto de hacer el remojón completamente inadvertido para el interesado. Administrativando.es, el blog de Antonio Benítez Hostos.